buscando nuevamente la presencia de Dios, que es aquello que llena nuestras vidas, que nos colma de bendiciones y nos ayuda a seguir adelante. Así que comenzamos esta reunión virtualmente por ahora para glorificar y exaltar el nombre de Cristo y ponerlo bien en alto para que Él también juntamente nos levante. Amén. Levante nuestro espíritu, levante nuestro ser para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a comenzar cantando este coro que dice: nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Amén. Yo lo invito a que desde su casa, desde su hogar, esté cantando con nosotros, alabando el nombre de Cristo y glorificándole, porque Él se mueve. Él no tiene un lugar, si bien está la iglesia donde generalmente nos congregamos, pero dice la palabra de Dios que nuestras vidas es el templo del Espíritu Santo. Así que como templo del Espíritu Santo tenemos que ser un lugar de adoración. Nuestra vida tiene que ser lugar donde se adora y se exalta la presencia de Dios. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos Rey, nada por siempre, nuestro fuerte. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios, reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Gracias, Señor, porque tú nos levantaste con alas de águila. Gracias porque aunque estemos, dice tu palabra, en valle de sombra y de muerte, oh, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Oh, tú nos darás y nos levantarás con nueva fuerza, Señor. Bendito es tu nombre.
Ven sobre mí como lluvia. A las aguas subir en este lugar. Liberan ríos sin medida. Libera tus aguas agitar. Pues yo quiero nadar en tu río. Quiero beber en tus aguas. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Oh, quiero más de ti, Señor. Oh, yo quiero más de ti, Señor. Oh, quiero más de ti, Señor. Ven sobre mí como lluvia. A las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medida. Verá tus aguas agitar. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Oh, yo quiero más de ti, Señor. Oh, yo quiero más de ti, Señor. Oh, yo quiero más de ti, Señor. Y estamos en esta mañana, Señor, aquí, delante de tu presencia, delante de tu altar. Ese altar que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestros hogares. Ese lugar, en tu presencia, ese lugar íntimo, sabiendo que tú escuchas nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro ruego, Señor. Tú estás pendiente de cada uno de nuestras peticiones y de cada gesto de alabanza. Bendito es tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Queremos rogarte, Señor, que vengas con tu presencia. Que nos llenes, que nos inundes. Cada parte de nuestro cuerpo, cada partícula de nuestro ser. Queremos que sea lleno de tu Espíritu. Más de ti, yo quiero más de ti. Toma mi vida, la pongo en tus manos. Yo quiero más de ti. Más de
a ti misma.
casa, en ese lugar donde puede descender la presencia de Dios, donde Dios puede hacerse real, donde Dios puede llenar cada una de tus necesidades. Le digas con nosotros: quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero en ti, Jesús, y lo que harás en mí, yo te doy. Quiero en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en esta mañana, porque anhelamos, necesitamos que tú llenes nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares con tu presencia. Es aquello que necesitamos para que seamos inundados de tu gracia y de tu misericordia. Aquello que trae paz, sosiego, que echa fuera los temores, los miedos, el desánimo, la angustia, tu presencia. Es aquello que llena todas nuestras vidas y hace desaparecer todo aquello que quiere arruinar nuestras vidas. Por eso, en esta mañana te alabamos y te adoramos. Para que esta adoración que tú buscas siempre en aquellos que te buscan pueda llegar a tu presencia, te honre y te glorifique. Y a la hora de compartir tu palabra, puedas saciar nuestra necesidad, puedas hablar a nuestras vidas para encauzarnos en el camino que tú has trazado para nosotros. Señor, seas tú hablando a nosotros en esta mañana, para que podamos llegar a alcanzar de esa sabiduría, Señor, para que podamos saber cuál es tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos da para compartir, sabiendo que Él siempre tiene un propósito al reunirnos, aún a través de este medio. Gracias por estar con nosotros, por poder compartir, y tenga ese deseo. No piense que yo le estoy hablando, piense que el Señor le está hablando a través de mi vida, para unirnos como iglesia, para unirnos como cuerpo de Cristo, que es el propósito que Él tiene al llamarnos. Yo hoy quiero referirme acerca de un tema que habla de los prejuicios, aquello que nos divide muchas veces. Yo busqué la definición muy cortita, ¿no? Como resumiendo, y prejuicio habla de la opinión preconcebida que alguien puede tener. Generalmente esa opinión es negativa.
hacia algo o hacia alguien. Los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo y a la intolerancia, a la división, al quebrantamiento, a la violencia. Hoy en muchas partes del mundo lo estamos viendo. Es como una fuerza, una fortaleza difícil de soportar, de derribar, de hacer un lado. Es como aquello que mueve las emociones, los sentimientos en una forma negativa. Y una de las cosas que produce es la división. La división primeramente en la persona, en nuestra mente, porque comúnmente esos prejuicios nacen de nuestra mente, de nuestros pensamientos, comienzan ahí. La palabra dice de dónde vienen las guerras, los pleitos, las disensiones del corazón del hombre, de la mente del hombre y de la mujer. Dividen nuestra mente, nos anulan muchas veces nuestros proyectos. Yo tengo el prejuicio que no voy a poder, que no voy a alcanzar, que voy a ser un fracaso, que me voy a frustrar. Y eso me anula para emprender nuevas cosas, nuevos emprendimientos, para alcanzar nuevas metas en lo personal. También en la familia hay prejuicios que dividen el matrimonio, dividen la familia, los padres de los hijos de los padres. Se prejuzga, se piensa que, y no se llega a la realidad, no se va a buscar la verdad. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero se prejuzga, hay un prejuicio, se cree, se piensa en algo negativo. También trae división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la sociedad, fomenta guerras civiles. Hoy lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Todo este problema que hay en Estados Unidos acerca del racismo, de la división. Y no tenemos que ir muy lejos aquí en nuestro país, ese concepto de la grieta, que divide a una nación, que no importa que el que esté gobernando esté haciendo algo bien, pero el que está como por fuera del gobierno está haciendo lo posible para que vaya mal, sea quien sea, sin tener banderías políticas. Pero la grieta, lo que divide, prejuicios, yo creo que este tiene que estar en contra mí y por eso yo estoy en contra del tal. Hay una escritura en el segundo libro a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y Pablo dice algo que habla acerca de esto, capítulo 10. Porque ¿cómo podemos llegar a salir de estos prejuicios? ¿Qué consejo podemos buscar? Y no es consejo de hombre o de persona o en lo natural, pero tenemos que buscar todo el consejo de Dios, que es aquel que no hace acepción de personas, que juzga con equidad y que trata que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, a la unidad unos con otros, lleguemos a una armonía, a poder caminar juntos, porque dos no pueden caminar juntos si no se pusieran de acuerdo. Es muy difícil seguir en un camino cuando dos no están de acuerdo, más. Pero necesitamos ese acuerdo. Y a veces yo pienso, prejuzgo que este no tiene buen concepto de mí. Quizás es mentira eso, es un pensamiento. Pero fíjese lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, y estas son, el prejuicio, son obras de la carne. ¿La carne qué habla? De mis emociones, de mis pensamientos, de que yo juzgo de acuerdo a lo que yo pienso y no de acuerdo a la realidad. Pero me dice y me da un consejo, que no militemos, que no caminemos según mi pensamiento, porque tenemos recursos que son sobrenaturales. Dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro caminar,
no son humanas, no son carnales, no son según mi pensamiento, sino poderosas en Dios. Y me habla de lo sobrenatural. Para la destrucción de fortaleza, decíamos que los prejuicios es una fortaleza difícil de atravesar. Ya tengo este concepto y nadie me va a cambiar de esta posición y de este pensamiento que yo tengo. Y sigue diciendo, derribando argumentos. A veces no son realidades, son argumentos que no los puedo comprobar, que me convienen, que me benefician a mí, pero que no benefician a mi prójimo. Derribando argumentos y toda altivez, porque muchas veces esos argumentos vienen de la soberbia, del orgullo. Yo quiero predominar sobre los demás. Yo quiero ser el primero y voy a atropellar cual sea la circunstancia. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que todo eso nos divide y nos apartan de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos caminemos en armonía juntos. Porque allí el Señor bendice. Dios no toma partido de ningún lado. Dios quiere que nosotros busquemos su voluntad y que tengamos su pensamiento. Y dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el secreto, ahí está la fórmula. Señor, yo quiero pensar como tú quieres que piense. Yo no sé cuál es la realidad, cuál es la verdad, pero tú me dices que yo conoceré tu verdad y esa verdad me hará libre de todo prejuicio. Jesús rompió los prejuicios cuando caminó por esta tierra. En muchas oportunidades derribó las barreras divisorias de la sociedad, de la religión, del género, barreras nacionales que le tocaban vivir, mostrando que no hace, como ya lo dije, no hace acepción de persona, no toma bandos, no hace acepción de persona, de raza ni de género. Él mismo tuvo que lidiar con los prejuicios. Cuando estaba en Nazaret, de donde él era, muchos le resistían y se escandalizaban, dice la palabra de él, y decían, ¿no es el hijo del carpintero? Como subestimándolo. ¿No es su madre María la que está entre nosotros? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y él tuvo que decir algo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Los de su propia casa, los de su propia familia, lo resistían. Y a veces pasa eso. Pero yo te conozco, yo sé. Pero qué importante que lo que yo puedo conocer de alguien, de antes, cuando alguien se encuentra con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, van pasando y Dios va haciendo cosas nuevas. Que yo no me quede en el pasado, prejuzgando a alguien por lo que era, pero que pueda ver y pueda reconocer el cambio en esa persona, el cambio que lo hace el encuentro con el Señor. También tuvo que lidiar entre sus discípulos. Cuando Felipe se encontró con Natanael, usted lo puede encontrar ahí en Juan capítulo 1, verso 46, dice, yo encontraba a Cristo, al que había de venir. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ya estaba prejuzgando, tenía prejuicio de Nazaret, nunca salió nada bueno. Ya estaba discriminando a aquel que todavía no había conocido cuando se encontró con Cristo. Antes que llegara, el Señor reveló a la vida de Nazaret su realidad. He aquí, un hombre íntegro. ¿Dónde me conoce? De cuando estabas allí hablando con Felipe. No son textuales palabras. Y ahí dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, aún cosas mayores que estas verán los cielos abiertos. El prejuicio me impide ver la gloria de Dios. Me impide ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero Dios se ha propuesto quitar nuestros prejuicios. Claro, está nuestra parte. Yo tengo que querer. Yo tengo que dejar de lado mis pensamientos.
Yo tengo que dejar de lado de prejuzgar según mi pensamiento y mi mente y empezar a creer que en Dios todo es posible. Para nosotros hay cosas que son imposibles, pero dice, para Dios no hay nada imposible. A veces vemos vidas, y aún siendo cristianos, habiendo tenido un encuentro con el Señor, y habiendo el Señor cambiado nuestras vidas, porque ninguno llegamos al Señor por buenos, pero vemos a alguien y quizás pensamos, a este ni Dios lo cambia. Ya tenemos un prejuicio, prejuzgamos que esa persona no la puede cambiar Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. El Señor derriba las barreras que quieren dividirnos y que quieren impedir que la gloria de Dios se manifieste. El Señor tuvo un encuentro, si está leyendo la Biblia puede ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, con una mujer. Las mujeres en ese tiempo tenían poco valor, no se las consideraba, eran discriminadas, valían menos que un niño. Pero el Señor se acercó y dialogó con esta mujer. Además era samaritana, samaritanos y judíos no se podían ver. Los samaritanos eran del pueblo judío, pero que en su tiempo, cientos de años atrás, se habían unido con los asirios. Y aunque creían en el Pentateuco, en la palabra del Señor, aunque creían en Dios, pero se habían mezclado y eran en parte idólatras. No congeniaban, pero el Señor tuvo un encuentro. Y fíjese, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 4, dice algo muy importante de descubrir en la palabra. Dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria. A ningún judío se le ocurriría pasar por Samaria si no le era indispensable. Nunca Jesús hacía algo porque sí, ni lo sigue haciendo porque sí. Dios presenta circunstancias que no son casuales, están dentro del propósito de Dios. Dios no improvisa, el Señor no improvisa. Dios tiene preparado un camino para cada uno de nosotros y especialmente para aquellos que no le conocen, para que no por casualidad se encuentren, sino que Jesús está ahí para que se encuentren con Él. Él prepara las circunstancias, Él fuerza las circunstancias para que aquellos que todavía no le conocen, le conozcan y puedan tener paz, esperanza de vida eterna en un nuevo encuentro con el Señor. Para que sus vidas sean transformadas, porque la palabra, el mismo Señor lo dijo, que de tal manera nos amó, que dio todo por nosotros, dio su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que se pierda nadie, sino que todos se encuentren con Él y tengan un propósito en la vida, y en especial paz en sus corazones. Dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era esa necesidad? Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al camino. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, solita, y Jesús le dijo, dame de beber. Comenzó la conversación con algo elemental, dame de beber. Jesús comenzó a derribar la pared divisoria entre judíos y samaritanos. Dio el primer paso. Siempre el Señor da ese paso, nos muestra, se hace presente para que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él. Y esa expresión de Jesús la descolocó a esta mujer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío
¿me pides a mí de beber? ¿Ve? Ahí está el prejuicio también de ella. ¿Me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer sabía que no debía hablar con alguien que era judío, ni esperaba que un judío hablara con ella. Pero el Señor estaba resquebrajando esa pared divisoria, ese muro, esa fortaleza. Se estaba empezando a resquebrajar en la vida de esa mujer. No esperaba que hablara. En el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras, fíjese, la importancia de conocer la verdad. Le vuelvo a repetir, pareciera reiterativo, pero es para que lo entendamos. Conocerás la verdad. Esta es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Debemos conocer esa verdad. Aún conociendo al Señor, tenemos que seguir conociendo de su verdad, para que toda mentira, falsedad, engaño que trae tropiezo, no sea en nosotros aquello que nos domina y nos lleve a un prejuicio. Debemos conocer la verdad. Si conocieras el don de Dios, ¿qué es un don? El regalo de Dios. El significado de la palabra don es el regalo de Dios, inmerecido. Por eso recibimos del Señor la misericordia. Misericordia es la condescendencia, es aquello que no lo esperamos porque sabemos que no lo merecemos. Y la gracia es el regalo de Dios también merecido. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Se estaba dando a conocer. Jesús se quiere dar a conocer. Y aunque lo conozcamos, hay mucho más que debemos conocer del Señor. Hay mucho más que hay del Señor. No nos conformemos. No conformarse no en una actitud de queja, sino sabiendo que hay algo más que podemos conocer del Señor. Si conocieras, ¿hay algo que nos falta conocer del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que Dios todavía tiene muchas cosas para darnos a conocer. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. No religión, no división. Esta mujer estaba encasillada en la religión. Judíos y samaritanos no se pueden juntar por causa de los preconceptos, de los prejuicios raciales o religiosos, más bien dicho. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Sigue habiendo lo natural. Dice el verso 13, vamos a ir salteando algunos versículos. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua que ella le podía dar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Lo que Dios me da es eterno. Nadie me lo puede quitar. Yo no tengo que pelear para guardar lo que Dios me dio. Tengo que guardarme santo, apartado para Dios. Eso quiere decir santo, apartado de lo que Dios me sacó, de lo que Dios me perdonó. Pero nadie me lo puede quitar. Nunca volveré a tener sed espiritual. La sed espiritual es la que me lleva al desánimo, a la depresión, a los miedos, a los temores, al pánico. Pero cuando Cristo toma mi vida, ya esa sed es saciada por el Señor, porque el Señor me da seguridad, firmeza, confianza, fe, porque Él camina conmigo en momentos difíciles, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué me habla de esto? Una fuente de agua, algo que se renueva, no es algo estancado. Yo no puedo vivir del pasado, de la religión. Yo tengo que tener un Cristo vivo en mi vida. Una fuente que salta, quiere decir que desborda. Y nada desborda y se pierde de lo que Dios me da. Pero desborda para que otro sea bendecido, para que yo pueda ser de bendición, de buen decir para otro.
otro, para que aquella agua que llenó mi vida y desborda pueda llevar las buenas nuevas a los que están como estaba yo antes. Desborda, salta, soy útil para el Señor. Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Ya despertó, ya resquebrajó ese muro. Ya se olvidó que era samaritana y que Jesús era judío. Ya ese muro empezó a ser penetrado. Entró a lo más íntimo de esta mujer. Dame esa agua para que no tenga yo sed. La llevó de lo posible a lo imposible. Lo posible era el agua del pozo donde estaba. Lo imposible era recibir el agua de vida. El agua de vida que solamente Él le podía dar, ¿no? Luego le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Eso está en el versículo 16. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco lo es. ¡Oh! Le descubrió su intimidad, no para avergonzarla, sino para que se diera cuenta que el que estaba hablando con él no venía a avergonzarla ni a culparla. Por alguna razón iba a solas, en una hora inadecuada para ir a buscar agua, ¿sí? Pero descubrió eso para que se diera cuenta que aquel que le quería dar el agua de vida iba a saciar todo su sed y a cambiar su vida. Verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya ese muro se empezó a caer, ya empezó a reconocer que había algo sobrenatural, que el que hablaba, no hablaba por sí mismo, sino que hablaba de parte de Dios, que ella conocía imperfectamente, pero que el Señor la quería llevar a un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios vivo, con el Dios que hace milagros, prodigios y maravillas. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí se empezó a derribar la pared religiosa. Jesús le dijo, mujer, créeme, porque para el que cree todo le es posible. Si tú puedes creer hoy en lo imposible, Dios puede hacer que eso imposible se haga posible en tu vida, en tu familia. La hora viene cuando ni en este monte, esto tenía que creer, la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, fíjese esta expresión, la hora viene. Dios es el Dios del pasado, el presente y el futuro. Pero dice, la hora viene, la hora es. Hoy es el día para tu vida. Hoy es el día que Dios quiere derribar tus muros, tu fortaleza, aquello que te tiene estancado, aquello que ha dividido tu familia, que ha dividido tu mente, tus pensamientos, tu familia. No sé cuántas otras cosas más. Ahora es, hoy es el día. Hoy es el día que puedes tener un encuentro con el Señor. Hoy es el día que Dios puede derribar las fortalezas que te impiden. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Le dijo, mira, no es la religión judía ni los samaritanos. Dios quiere tener una experiencia personal contigo, no a través de la religión que nos dividió, sino a través del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que trae la palabra, la voluntad de Dios, que hace sabio al sencillo a través de la palabra de Dios. La religión nos dividió, pero hoy yo te doy un nuevo camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Hoy es para que adores al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No busca ni a judíos ni a samaritanos. Y puede poner las religiones actuales, ni a católico, ni a evangélico, ni lo que sea. Dios busca que salgamos de la religión, que podamos tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios que puede cambiar nuestras vidas, nuestras familias. A tales adoradores busca que le adoren.
que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Reveló a esta mujer el camino al Padre. ¿Cuál es el camino al Padre? El único camino que nos lleva a Dios el Padre es Jesucristo. No hay otro camino. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. El único camino al Padre es Jesucristo. Fue el único que murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados, que derramó su sangre para remisión de todos nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero Pascual, aquel que lo dio todo y por el cual se abrió un camino nuevo al Padre, al trono de la gracia, para que allí encontremos el oportuno socorro, no a través de la religión, de los prejuicios, de las fronteras que nos dividen, sino a través de Jesucristo. Verso 25 le dijo la mujer, ya va entrando en una revelación más profunda. Empezó, fíjese cómo es la sabiduría de Dios, no empezó por lo que no sabía, empezó por lo que sabía, el agua natural, dame de beber. Y fue entrando de lo natural a lo espiritual, de lo conocido a lo desconocido, para que fuera creciendo en el conocimiento. A veces tenemos tanta teología que empezamos a hablarle a la gente con cosas tan elevadas y teológicas que decimos, ¿qué es lo que quiere decir? Pero empezó a hablar de lo conocido para llevarla a lo desconocido, a las profundidades, la sabiduría de Dios. Aquello inescrutable para los que no le conocen, pero sí para los que le conocen, la revelación de Dios. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy. ¡Oh, qué tremenda declaración! Yo soy el que soy. Yo soy el que estoy hablando contigo. Yo soy el que habla contigo. Fíjese que hasta ese momento Jesús se manifestaba como el Hijo del Hombre. Esta es la primera vez que Él se manifiesta como el Cristo. Y no se manifestó a un fariseo, a un escriba, a los sacerdotes de ese tiempo, a los teólogos de ese tiempo. Se manifestó como el Cristo a una mujer y mujer samaritana. Ahí derribó todo concepto, ahí derribó todo muro. A veces nos creemos tan grandes que creemos que Dios nos habla por lo grande que somos. Nos habla por gracia, por regalo inmerecido de Dios. Yo soy el Cristo. Fíjese, comenzó, vuelvo a repetir, en lo natural, lo que entendía, y pasó a lo profundo, llegando al espíritu de la mujer. Derribó los prejuicios. Y dice que la mujer, cuando tuvo ese impacto con Jesús, salió corriendo y fue a la ciudad y habló de Jesús. Y la ciudad salió a encontrarse con Jesús. Y muchos creyeron en Él. Y le pedían, quédate por favor un tiempo más para hablarnos más de esto. Fíjese, cuando cayó el muro, no solamente esta mujer fue llena como una fuente, sino que esta fuente desbordó y pudo llegar a sus conciudadanos. Aquellos que quizás la despreciaban o la subestimaban, pero ella llevó una palabra de vida, un agua de vida que transformó una ciudad descartada por los religiosos, descartada por aquellos que decían hablar en nombre de Dios, y que Dios los pasó por alto y conmovió una ciudad que estaba discriminada. Derribó la pared de división religiosa y el legalismo religioso. Termino leyendo un pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 14. Porque Él, Cristo es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno, de una división, de una grieta en su voluntad, en eso sobrenatural, en ese amor sobrenatural que tiene por nosotros, incondicional, sin hacer excepción de personas, porque Él es nuestra paz.
El estar unidos produce paz. Ya no hay contienda, ya no hay prejuicios. Quien de ambos nos hizo uno, Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, porque la división produce hostilidad, violencia. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar a aquellos que estaban peleados. Si estás peleado con alguien, perdonalo, aunque tenga razón, perdonalo, pero unite para que sean uno, para que juntos puedan caminar por el camino, porque tanto el que tiene que ser perdonado y el que tiene que perdonar, aún con razón, son esclavos del odio, del rencor, de la amargura, y eso produce división en la persona, en la mente. Mediante la cruz reconciliar, conciliar nuevamente. Ya lo perdoné tantas veces, por eso dice reconciliar, volver a conciliar, volver a llegar a esa comunión, a ese diálogo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo pensamiento en Dios, matando en ella las enemistades. Fíjese qué impresión, ¿no? Matando, no tenés que matar al que le tenés bronca, matar enemistad. Si traes, el Señor dio una palabra, dice, si traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra él, deja tu ofrenda. Para Dios no es importante tu ofrenda, es importante, pero ve y reconcíliate con tu prójimo. Eso es más importante para Dios. Y después que te reconcilias, vení y trae tu ofrenda, que no habla solamente de dinero, de tu trabajo para el Señor, de tu servicio al Señor. No te creas que estás justificado porque servís al Señor y tenés problemas o estás dividido con tu hermano. Para el Señor es más importante que estés unido con tu hermano, que lo perdones y que sean una misma persona, un mismo cuerpo. Por eso en esta mañana vamos a orar. Mediante la cruz, acércate a la cruz de Cristo. Reconcíliate primero con Él. Y después, si hay alguna división, mata a través de ese encuentro con Cristo toda enemistad. Deja de lado tus prejuicios. Quizá el prejuicio no me va a perdonar. Dice algo muy grave. Humillate primeramente delante de Dios. Acercarte humildemente a tu prójimo. Y aunque le hayas hecho algo mal, cree que primeramente te perdona Dios. Y seguramente Dios va a obrar en ese corazón para que también seas perdonado. Pero tenemos que dar el paso. Oramos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. En este tiempo donde hay tanta división, tantas grietas. Señor, tanto racismo que divide al mundo. Ayúdanos a nosotros para que estemos unidos. Como tú dijiste y oraste al Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo vea y crea que es posible caminar en unidad. Ayúdanos, Señor. Apártanos de los prejuicios. Ayuda a aquellos que están quizás secándose por la falta de perdón. Señor, por amargura, por resentimiento. Pon tu mano para que cada uno recapacite y se pueda acercar en tu nombre a una reconciliación. Trae paz, porque esto trae paz a nuestras vidas. Porque tú eres nuestra paz, como dice tu palabra. Tú eres el generador de paz, interna y externa. Ayúdanos, como le prometiste a esta samaritana, que nuestras vidas sean como una fuente que se llena, que rebalsa, que salta con presión para llegar a otros, librarlos del cautiverio, Señor, del orgullo, de la soberbia, de la amargura, del desánimo, de la depresión, de la enfermedad del espíritu, del alma y también del cuerpo. Porque la enfermedad del cuerpo muchas veces viene a través del espíritu enfermo. Sana, Señor, aquellos que en esta mañana están escuchando esta palabra.
sana la mente, derriba las barreras, derriba los obstáculos, derriba las divisiones. En el nombre de Jesús, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestras vidas y ve nuestra condición no para destruirnos, sino para sanarnos. Palabra de sanidad, llegue al corazón de aquellos que la necesitan. Extiende tu mano sanando los vínculos de la familia, en los matrimonios, entre padres e hijos, entre hijos y padres, y haya amor, armonía y paz. Porque esto es lo más precioso que tú conseguiste en la cruz del Calvario. Señor, gracias, gracias, gracias por tu misericordia inmerecida, gracias por tu gracia, ese regalo también inmerecido, por el cual nosotros podemos alcanzar lo que es imposible para nosotros. Tú tienes un agua de vida, derrámala ahora en aquellos que en esta mañana están creyendo a esta palabra, que allí donde están pueden sentir la frescura de esa agua de vida que da vida a esas vidas resecas, resquebrajadas por la sequedad en el desierto de sus pensamientos. Pero esa agua de vida sea derramada en esta mañana para traer vida y vida en abundancia, para que podamos dar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Cristo gobierne en su vida y siga teniendo esa comunión con la palabra, con el Espíritu Santo, que lo va a llevar a una comunión diaria con el Padre de amor y de misericordia y con nuestro hermano mayor, aquel que lo dio todo por nosotros. Que Dios le bendiga. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo